consejos tiene una historia larga, pero ahora tengo 52 años y trabajo en la universidad, aunque hace ya mucho tiempo, hace 25 años que trabajo en la universidad. Hago militancia sindical y militancia o activismo en función de la cultura libre y del software libre. Y bueno, organizo una vida tratando de vivir libremente aquí en Santa Fe. Yo soy de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, a 170 kilómetros de aquí de Santa Fe. Y vine a Santa Fe a estudiar en la universidad y en ese contexto, podríamos decir, empecé a explorar una sexualidad disidente. Yo llegué en el año 1986, en marzo de 1986, y para octubre, noviembre del año 86 estaba iniciando mis primeras experiencias homosexuales, homoeróticas y homosexuales, ¿no? Así que podríamos decir, bueno, fue tempranamente cuando pude tener otras posibilidades de experiencia, me animé y allá fue, digamos. Eso tiene que ver también con una forma de transitar la ciudad. En esa época, cuando yo viví en la casa del obrero estudiante, en la COE, entonces en la COE fue ahí, en ese clima de la COE, de la casa del obrero estudiante, donde viviendo en el centro, transitaba por la ciudad y sobre eso aparecían las posibilidades de ser mirado, ser incluso seguido y eso. Entonces en ese marco fue mi primera experiencia homoerótica. Al principio así, sorprendido, digamos, de esa posibilidad, y después cuando acepté la invitación de un rosarino que estaba aquí en Santa Fe. Así que ahí fue casi, sí, yo diría en noviembre del año 86. Yo cuando vine aquí, vine en pareja con la madre de mi hija y nos separamos en los últimos días de diciembre, y fue ahí que Silvana quedó embarazada y entonces después fuimos padres sobre eso. Pero cuando nació mi hija Ivonne, ya estábamos viviendo separados, y yo estaba en pareja con un muchacho. En principio porque aparecía eso, el tránsito por la calle en esa época. Santa Fe era un lugar donde las formas en las que se expresaba la erótica gay, digamos, estaba en la calle, eso estaba instalado en la calle, ¿cierto? Y entonces había mucho de lo que se llamaba en esa época gires, digamos, en Santa Fe, y las zonas de gires eran San Jerónimo, la casa del obrero estudiante está en San Jerónimo y Eva Perón. Ahora Eva Perón, en esa época era Catamarca. Así que transitar por eso era recorrer casi siempre las zonas de gires de Santa Fe, y todo el mundo gay estaba dando vueltas por la zona, digamos. Así que era 9 de julio, San Jerónimo, San Martín, 25 de mayo. Se podría decir entre Suipacha, de Suipacha hasta el fin de la peatonal, porque después, de hecho, en esa época había un bar que se llamaba La Brújula, que estaba en calle San Martín entre Juan de Garay y Corrientes, que era una zona de sociabilidad, digamos, cruzada, pero básicamente gay y lésbica. Y entonces también eso estaba lejos, pero bueno, quiero decir, había un tránsito en la ciudad, había un tránsito que yo veía, diría incluso ahora, bastante libre, no había ocultamiento sobre eso, ¿no? Quiero decir que era una situación de escándalo, quiero decir que se transitaba por esa zona con atención a quienes iban por la zona. Entonces, como no se sabía bien quién estaba por la zona, si uno estaba por la zona solo cruzando o estaba por la zona además girando, digamos, así hay un cruce interesante, digamos, porque eso no se sabía. Eso, entonces, digo, la forma de lo homoerótico tiene que ver también con ser visto y mirar. El ambiente gay, eso todavía sigue siendo así, digamos. La juventud tiene un momento estelar, digamos, de
eroticidad o del erotismo. Y bueno, yo era joven, tenía 19 años, cumplí 20 años aquí en Santa Fe, entonces era un momento así de descubrimiento, además también de ser visto, ¿no? Más que de mirar al principio, si uno toma las viejas categorías esas del erómeno y del erastés, digamos, ¿no? Claramente los jóvenes estábamos del lado de los erómenos, digamos, ¿no? De ser vistos y de, bueno, disfrutar de eso, de ser vistos ahí hasta que uno toma la decisión de involucrarse más carnalmente en la condición, digamos, pero si, vuelvo a decir, si uno toma esas viejas categorías del erómeno y del erastés, allí había ahí fuertemente. Y de hecho sucedió que mis primeras relaciones fueron con varones bastante más grandes que yo, digamos, ¿no? Entonces no había relaciones cruzadas con varones de mi edad, eran varones mayores. Entonces había un proceso, uno podría decir, de la manera clásica, un proceso de iniciación de los mayores sobre los más jóvenes, ¿no? Y entonces ese juego de la situación erótica que estaba puesto en la calle fue un atractivo, eso lo recuerdo muy bien, digamos, sobre eso. A pesar de que yo no tenía ninguna socialización, no tenía amigos, nada, simplemente eso, era el tránsito, porque estaba también viviendo en un lugar que en el centro del centro, ¿no? De la tarde hasta la noche muy tarde, pero nosotros andábamos, ¿no? Desde la tarde hasta la noche muy tarde. Las cuestiones públicas nunca frecuenté esos lugares, ni siquiera supe hasta bastante pasado el tiempo, digamos, que había lugares públicos para tener relaciones sexuales, digamos. Así que de esa época no lo recuerdo. Sí recuerdo, digamos, una vez que yo tomé la decisión de empezar a curtir, como decíamos en esa época, ¿cierto? Eso ocurría o acontecía en casas de los mayores que dictaban su casa a curtir, ¿no? Pero no recuerdo una escena pública, digamos, que haya habido en un lugar público, como si después, más adelante sí, digamos, pero en esa época no lo recuerdo, ni siquiera, como se suele decir, de mentas, de comentarios, de rumores, no lo recuerdo, no podría dar testimonio de eso. Sin duda, digamos, había una situación de discriminación, eso no me cabe dudas. Por eso es que había como digamos, en jóvenes como yo que llegábamos de otro lugar, había como una doble vida, digamos. Lo que yo sí supe es que eso no iba a ser el escenario de mi vida futura. Eso pasó un mes en el que yo, desde que tuve el encuentro de curtida y la separación de mi novia, hoy madre de mi hija, digamos, eso no pasó mucho tiempo de eso. No sé qué es el plano de la doble vida, nunca me interesó, y es que, como decíamos en otro momento, habría como, entiendo yo, habría como al menos 3 capas de la condición del homoerótico, digamos, una capa de quedarse en el momento de ser erómeno, digamos, de ser visto y disfrutar de eso, una etapa donde uno va y asiente, digamos, al placer del cuerpo, y otra donde aparece el amor como posibilidad, digamos, ¿no? Entonces yo atravesé las 3 etapas, ¿no? Descubrí rápidamente el amor en esa vida gay, y entonces para mí eso fue fundante de un tipo de vida distinta, digamos, sobre eso. Entonces, en ese sentido, digamos, y una forma de amor y una forma de relación que no era complementaria de otra vida, era una forma de amor completa, hacía la posibilidad de una vida total sobre eso, ¿no? Entonces eso fue para mí fundante de una posibilidad a otra, digamos, porque yo creo que sí pensaba inicialmente en que era una situación casi como circunstancial, digamos, uno iba hacia el toque y después volvía y seguía con su vida más hetero, digamos, armada, digamos. Ahora, puesta en esa perspectiva de decir, bueno, esto es otra cosa, digamos, y además aparecen, ¿no?, los relatos de traición,
esa condición, digamos, al resolver rápidamente la separación con mi pareja mujer, eso me dejó también libre para la posibilidad del amor. Y fue potente, intenso, y ese amor duró de hecho 15 años, así que duró una relación de pareja muy larga, y que después finalmente con mi pareja varón criamos a mi hija, ¿no? Entonces eso también fue distinto sobre eso. Yo no dejé de tener relaciones sexuales con mujeres, ¿no? Pero ahí hubo una situación de inversión. En general, la relación de mantener relaciones sexuales con mujeres es al revés. Uno tiene la pareja mujer y tiene relaciones homosexuales. Aquí yo era al revés, yo tenía una relación de pareja pública, todo el mundo sabía de mi relación con mi compañero, y tenía relaciones sexuales con mujeres, ¿no? Entonces eso nunca dejó de acontecer a lo largo de esos años, y después también, digamos. Así que también eso me valía la sanción del grupo de gays más clásicos, digamos, sobre eso, ¿no? Porque era una traición al varón, que no terminaba de asumirme. Nunca fue la situación de sexualidad, digamos. Siempre evité la situación de la identidad como una condición desde la sexualidad. Siempre me identifiqué desde el punto de vista más político, si se quiere, ¿no? Siempre fui un hombre de izquierda, aunque nunca tuve una condición partidaria, nunca fui un hombre de partido, pero siempre me identifiqué como alguien de izquierda que militaba en función de la ampliación de derechos. Esos derechos eran civiles, pero también eran derechos íntimos, digamos, sobre eso, ¿no? Entonces, bueno, eso me permitía a mí una identificación sin tener que decir soy gay, soy esto, ¿no? En todo caso, no era una identidad que me dejara tranquilo, digamos, ¿no? Pero, por otra parte, vivía una vida gay plena y sin ocultamiento, digamos, ¿no? De hecho, yo estudiaba primero y después trabajaba en la universidad, y todo el mundo sabía de las relaciones de pareja con alguien de la universidad. Hemos sido la pareja más popular de la Universidad Litoral, y después criamos a mi hija, y también mi hija estaba ahí, digamos. O sea que desde el punto de vista de lo que uno podría decir, la forma de vida pública, siempre aparecía así, pero no fue una etiqueta identificadora fuerte para mí en mi vida. Sí, digamos, después, cuando uno dice desde el punto de vista de la militancia, para hacerte un relato último, ¿no? Entonces, se estaba discutiendo ahora a nivel nacional en la Federación de Trabajadores Universitarios y Trabajadoras Universitarias, quién puede conducir la federación. Entonces dicen, bueno, tiene que ser una mujer, ¿no? Le digo, bueno, también puede ser un puto, ¿no? Y entonces quedaron todos medio electrizados ahí, porque en general nadie se identifica así, digamos. También puede ser un puto. Tranquilícense, sería la primera vez que un puto dirija la federación. Y no solamente las mujeres heterosexuales, y todo lo que uno aprendió en este tiempo para defenderse. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Digamos, que la militancia siempre te exige estar ahí al borde de la definición, un poco para defenderse y un poco también para marcar el sendero de lo que tiene sentido disputar, ¿no? Entonces, si bien es cierto que las mujeres tienen una condición que se está discutiendo en los últimos tiempos, de paridad, etcétera, etcétera, de hecho los putos no tenemos paridad, ¿no? Sería la primera vez, vuelvo a decir, que un puto asumido o sin tapujos o con una vida libre pueda dirigir una federación, ¿no? Entonces eso era una novedad, y de hecho el gremio de la universidad va a ser la primera vez que un puto conduzca el gremio de la universidad. Bueno, la vida universitaria tiene códigos que uno podría decir, ¿no? La diplomacia de la inteligencia, eso es una forma poderosa, digamos, sobre eso. Entonces, en esa diplomacia de la inteligencia hay una sensibilidad que se expresa, una sensibilidad que jerarquiza,
también, digamos, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, en la medida en que yo tengo más identificación de clase, digamos, por pertenecer a una clase muy pobre, digamos, ¿no? Y además ser negro, etcétera, etcétera, entonces para mí esos identificadores eran más potentes que la identificación de la identidad sexual. ¿Más potentes en qué sentido? Eran identificadores que eran más revulsivos para el orden universitario, ¿no? Todavía hoy se dice, los pobres, al ser mal alimentados, no pueden pensar, etcétera, etcétera, ¿no? Y acá había un pobre que había sido con problemas alimentarios y era inteligente y podía disputar en un sentido más pleno la epistema universitaria, ¿no? Entonces, entiendo yo que esa era una forma de disputar la vida universitaria de manera mucho más rotunda que la condición de la identificación de gay o puto o lo que fuera. Y vuelvo a decir, eso no significaba que eso no estuviera claro. Para mí eso estaba claro. ¿Cómo estaba claro? A que yo vivía con un varón, también profesor universitario, y juntos criábamos una hija. Todo el mundo que nos conocía sabía que éramos pareja. Todo el mundo que nos conocía sabía que estábamos criando una hija, ¿no? Entonces sobre eso no había ningún ocultamiento. Entonces no era esa la forma en la que yo disputaba poder dentro de la vida universitaria, ¿no? Entonces yo no diría indefinición, lo que diría es habría una primacía de las categorías disponibles para ser más reducidos sobre eso, ¿no? Como si dijéramos, la categoría gay no era una categoría homosexual o puto, no era una categoría de disidencia rotunda dentro de la vida universitaria. No lo era antes, no lo es ahora. Ser puto en la universidad no te cuesta trabajo. ¿Se entiende? Eso es lo que creo. Diría eso, las jerarquías dentro de la universidad, que para mí no son menores, digamos. Y eso también me parece que hay una forma de ver la vida universitaria. Es una vida casi total para mí. No es un mero trabajo, ¿no? La vida universitaria ocupa en mi vida, si no el 100, el 90% de mi vida, ¿no? Y entonces eso trabaja de manera constante en mis relaciones y en mi subjetividad, digamos, ¿no? Entonces, yo diría eso, no hay en la universidad, en términos personales, digamos, ¿no? una jerarquía excluyente para gays, ¿no? Las jerarquías pasan por otros lados, digamos, por otras formas de liderazgo, etc., ¿no? Para quienes pertenecen al grupo de la franja morada, digo, ¿no? El grupo dominante de la universidad. Y para quienes somos opositores a eso, la realidad es mucho más interesante, pero la sexualidad me parece a mí que no es ninguna, no constituye una tabicación, una forma de tabique, de vínculos con los demás, de vínculos con los estudiantes, ¿no? Y desde el otro punto de vista, digamos, hice referencia a que yo hacía teatro, digamos, ¿no? Cuando yo hacía teatro en San Cristóbal y llegué aquí y hacía teatro aquí. Entonces, aquí el mundo de la escena teatral hay mucha gente gay. Entonces, sí, eran amigos también nuestros, hacíamos teatro juntos también con mi pareja, y ahí, qué sé yo, también era una forma de socialización gay, si se quiere, y donde también jugaba esta cosa del erómeno y del erastés, digamos, ¿no? Si uno mira incluso parejas teatrales consagradas, que se han constituido más o menos en la época en la que yo hacía teatro, desde el año 89, el año 98, más o menos unos 10 años seguí haciendo teatro aquí en Santa Fe. Había parejas constituidas y entonces está el artista mucho más grande, mucho quiero decir de 15 o más años, y el más joven, y eso está, digamos, hay gente más famada que tiene esa relación todavía hoy, digamos, ahí sobre eso. Entonces esa relación de sociabilidad estaba presente, si no me equivoco sigue estando presente, pero quizá, a diferencia de esa época, haya relaciones más horizontales entre los jóvenes, ¿no? Si uno mira un poco la escena, es más frecuente ahora ver parejas jóvenes, ¿no? De chicos jóvenes en pareja, ¿no? En aquel momento era más bien
lo contrario, digamos, era lo infrecuente era ver parejas de gente de la misma edad, ¿no? Eso cambió. Entonces uno podría decir, bueno, había esos procesos de iniciación, se transformaban en procesos fuertes que duraban un tiempo largo. En mi caso, también dentro de la, como todos sabemos, dentro de la relación esta entre el erómeno y el erastés, está también la cuestión económica, de fondo, digamos, ¿no? En mi caso no era porque yo tenía un salario, pero en muchos casos eso no sucedía, entonces ahí aparecía una relación un tanto extraña sobre eso, extraña o constitutiva, no lo sé, no estoy abriendo juicios de valor sobre eso. Lo que quiero decir es que había también una relación de apoyo del mayor sobre el menor, digamos, y que eso también tenía que ver con lo económico, ¿no? Eso, entonces esa formaba hacía una forma posible de vínculo también sobre eso, que si uno compara ese momento con esto, con el de ahora, me parece que ahora hay más relaciones más horizontales, ¿no? Que en aquella época eran menos frecuentes. También puede ser, esto ya es pasar al terreno de la hipótesis, porque haber un clima más represivo, el encuentro con los mayores te garantizaba la experiencia homoerótica sin costo para tu vida total, digamos, ¿no? Entonces uno no se iba a encontrar con los amigos de la escuela o de la facultad en esos ambientes, se encontraba con otra gente, ¿no? Entonces de alguna manera uno cuidaba el rostro, digamos, sobre eso, ¿no? Fue potente eso, porque había alguien muy conocido aquí en Santa Fe que murió de SIDA, ¿no? Y entonces eso significó una especie de corte, de shock para todas las comunidades. Porque si bien yo tenía una relación de pareja, nunca fue una relación de pareja resguardada plenamente, sino una forma de relación de pareja más abierta, ¿no? Entonces, como les decía, si tenía relaciones sexuales también con mujeres, eso quiere decir que también estaban abiertas también a varones, digamos. Y en ese sentido, como puedo decir, las primeras noticias del SIDA fueron paralizantes para la comunidad y tempranamente murió alguien muy conocido de aquí, ¿no? Estaba vinculado al arte, entonces eso fue un shock ahí sobre eso, y después empezó, qué sé yo, los comentarios, decir, bueno, no hay que curtir con los rosarinos, por ejemplo, por favor, no curtas con los rosarinos, porque Rosario, andás a ver qué pasa ahí en Rosario, por decir. Y después la experiencia del curtir con preservativos, eso apareció rápidamente, digamos, en la vida, cosa que eso no estaba antes, digamos, ¿no? Mi círculo más próximo, podría uno decir, sí, eso fue aceptado. No se resolvió plenamente, pero sí fue, digamos, empezó esa práctica, digamos, ¿no? Empezó esa práctica. Me acuerdo de esos años que Alfredo Pisotti ponía carteles en la brújula, en el baño de la brújula, y eso era un llamamiento, digamos, sobre eso. Y después, no sé, yo también tengo para mí que tuve una forma de sociabilidad rara, digamos, porque no armé comunidad gay fuerte, ¿se entiende? Por eso digo, también la cuestión de la identidad tiene que ver con armar comunidades sobre eso. Y entonces tampoco era motivo de conversación intensa con quienes sí tenían comunidad armada, que eran más gente, donde la cuestión de la sexualidad no era lo fundante, digamos. Si es que eso es fundante, digamos, en ese sentido. Pero sí, yo viajaba a Brasil, viajé desde el año 89, prácticamente todos los años me iba de vacaciones a Brasil, y eso era, había que tener cuidado sobre eso, ¿no? Había que usar preservativos y cuidar
sospecharse en el Brasil de tener relaciones. Había sucedido, no recuerdo con precisión la fecha, pero la muerte del cantante de Virus, ¿no? Que se había enfermado en Brasil, y entonces eso circulaba, era información que circulaba, ¿no? No recuerdo tampoco que hubiera sido como una especie de, casi como cementerio, como se suele contar en otros lugares, digamos. Pero entiendo también que Santa Fe no era un lugar donde la sexualidad se cruzara con los espacios públicos tan abiertos como sí lo era Buenos Aires, ¿no? O el resto de ciudades, Río de Janeiro. Después yo fui en el año 94 a San Francisco y estuve en una pared, y eso era para nosotros un descubrimiento, porque la forma de sexualidad grupal eran intensas, digamos, ¿no? Entonces no había nada parecido que yo supiera, que yo había tenido contactos aquí en Argentina, nada parecido a eso, ¿no? Entonces coincide quizá también con la respuesta esta a la pregunta que me hiciste, la de las teteras. No conocía en Santa Fe espacios donde hubiera sexo público, sí lo había en Buenos Aires, ¿no? Eso también era una cuestión asombrosa. El pasar de Santa Fe a Buenos Aires, ya ese era un salto, ¿no? Donde esa posibilidad estaba ahí, ¿no? Entonces había teteras y estaban los espacios públicos, y eso era digamos, un espacio para el asombro, al menos para mí, digamos, eso, ¿no? Y cuando fui en el año 94, yo fui al primer congreso de semiótica, el congreso internacional en la Universidad de Berkeley, y estuve en San Francisco justo para la marcha para la pared. Era eso, una exacerbación de las posibilidades del sexo público, colectivo y eso, ¿no? En Santa Fe no había nada parecido a eso. Entonces quizá eso también tenga que ver con esto que yo llame una forma de sociabilidad más oblicua casi dentro del mundo gay, digamos. Incluso adelantándome a la época, digamos, si yo me vuelvo de alguna manera alguien que está vinculado con el activismo y me vuelvo un referente, o alguien con quien hablar, o alguien que la palabra pública tiene cierto valor, no es porque yo haya tenido una trayectoria de ser un militante gay intenso a lo largo de todos los años, sino que por mi militancia de izquierda, al asumir una voz pública sobre estos temas de disidencia sexual, vienen convergiendo, digamos, pero no es ahí que me hago, digamos, ahí. Por eso es que tampoco yo me llamo a mí mismo un activista de la disidencia sexual, cuando sí hay en Santa Fe el nombre de Alfredo Pisotti, digamos, pero quizás es el que más tiempo está en esa militancia, digamos, donde hay gente que sí ha hecho eso. Entonces sería para mí una falta de respeto decir que yo hice eso, pero también debo decir que yo hice una vida si uno tuviera que decir cuál es la forma de militancia que hice, tener una vida libre, donde no dejé que se invisibilizara mi disidencia, digamos, ¿no? Y eso en algún punto se hizo convergente con otros espacios, ¿no? Aquellos años, parece que es lejísimo. En el año 87 había más vínculos con el mundo lésbico, digamos, ¿no? De hecho me acuerdo haber ido a un casamiento de unas chicas, ¿no? Una chica que se llamaba La Escola, con otra que no recuerdo. Después había lesbianas muy famosas, como ahora, digamos, ¿no? Había así gente famosa, gente que tenía dinero y era famosa. Había más vínculos con las lesbianas. De hecho, vos fíjate, ahora haciendo un poco más de memoria, con el mundo travesti había inicialmente pocos vínculos. Como comentaba, yo vivía en el pasillo al lado de la hermana de Nori, y recuerdo cuando llegó Nori,
¿no? Entonces era una novedad para Santa Fe, ¿no? ¿No? Debe haber sido el año 89, 90, por ahí más. No había tantos vínculos estrechos con chicas trans, ¿no? Y después apareció este boliche que estaba por Guadalupe, ¿no? El Tudor. Tudor, ¿no? Y ahí en Tudor sí había muchas chicas travestis que iban con sus maridos, y entonces yo de hecho la última vez que fui, uno de los maridos golpeó a una chica travesti, ¿no? Y entonces eso, dije, bueno, eso es un límite para mí, para estar acá, digamos. Siempre tuve una relación complicada con los boliches gay, porque la condición de clase es marcante, digamos. Lo es acá y lo es en casi todos los lugares en los que yo conozco, ¿no? Acá había un lugar por el centro, no me acuerdo cómo se llamaba, donde había un lugar donde estaban los grillos, decían las locas acomodadas. Estaban los grillos, o sea, los chicos negros pobres, y ellas, ¿no? Y entonces esa condición de clase siempre fue marcada sobre eso, ¿no? Y como era una condición de gueto, estaba todo el mundo condenado a compartir el espacio, gueto, ¿no? No había segmentación de clase, no podía haber segmentación de clase, sino que había segmentación de condición, y en ese mundo de segmentación de condición estábamos todos mezclados, ¿no? Para desgracia de las chicas acomodadas. Y en el caso de Tudor, donde había más vínculos con chicas travestis, sí, ahí había una relación, estaban más presentes, había ahí, y además porque también ese boliche había una condición más permisiva sobre la cuestión de la sexualidad directamente, ¿no? Entonces, muchos de los había un momento de la noche que llegaban los muchachos, los chongos, que venían de las fiestas de despedida de solteros, por ejemplo, a curtir con los putos. Y entonces ahí era un escándalo, era una situación así de violencia total, realmente desagradable para mí, digamos. Así que, pero la última vez que fui, dije no vengo más por esa cuestión, ¿no? Había una especie de escalera ahí, entonces uno de los maridos, no sé, como que ni siquiera me sale el nombre, mira, de quien regentea a una chica travesti para hacerla trabajar, la agarró a golpes ahí, ¿no? Entonces fue una situación de decir, bueno, este es el límite, para mí eso, ¿no? Pero era bastante frecuente, aparentemente. Yo no iba tanto a eso, pero era bastante frecuente. Entonces, ese tipo de situaciones violentas, y donde los chongos venían, y que era parte de lo que se hablaba, o del rumor, que yo no sé si era cierto o no, es que los dueños del boliche gestionaban la presencia de chongos, como a las 4 de la mañana llegaban a curtir a cosas, ¿no? Entonces era como el momento esperado de la noche sobre eso. Entonces siempre hubo una relación en la comunidad gay con los chongos, digamos. Esto que decía, bueno, yo cuando me empecé a transitar de alguna manera algunos grupos, se decía a las mujeres eso, las mujeres no eran mujeres, eran conchas, ¿no? Y las conchas te robaban los chongos, ¿no? Te robaban el macho, entonces estaban las conchas, y bueno, y vino la concha y se lo llevó, y estaba todo bien hasta que apareció la concha, y una cosa desagradable. Pero eso fue también avanzado, qué sé yo, hasta los 2000, puedo decir que eso era como parte del discurso cotidiano de eso, ¿no? Y no había nadie que se salvara de esa manera de hablar, pero de ese imaginario, digamos, ¿no? Y vuelvo a decir, yo sí pensaba esa situación, y otra vez, no una cuestión moral, pero había una disposición a dejarse invisibilizar por el chongo, digamos, que estaba con la concha y que estaba con vos en una relación invisibilizada, ¿no? Entonces eso nunca pasó por mi posibilidad, ¿no? Y de hecho,
mucha gente que yo conozco acepta de movida esa condición de invisibilización, ¿no? Entonces, bueno, estamos en una relación, yo no estoy invisible, estamos en una relación, estamos, ¿no? Entonces, la lógica o el imaginario concha entra dentro de esa lógica de invisibilización, digamos, ¿no? Y con las chicas travestis, uno podría decir, en esa época, me parece que una de las grandes conquistas de las chicas travestis fue la de conquistar la comunidad LGTB, digamos, como una comunidad de hermanamiento, pero que al principio no se las quería, ¿no? Al principio no se las quería las travestis, ¿no? Porque, bueno, eso cuando yo digo, esto para mí es al límite, habla de una incomprensión de esa realidad, digamos, pero ¿qué quiere decir eso? Bueno, eso es un límite porque es una forma de vida que yo no acuerdo, en fin, digamos, sobre eso, ¿no? Una situación que me violentaba a mí, pero yo no sabía nada de esas chicas, no sé quiénes eran, no tenía, por supuesto tampoco es que sabía quiénes eran el resto que estaba ahí, digamos, no es que, pero el resto aparecía como una vida menos expuesta a esas violencias. Lo que sí sé es que la violencia de la invisibilización era una violencia fundante de la experiencia gay, ¿no? Y que eso atravesaba la vida de muchos chicos gay, ¿no? Verse invisibilizados y sobre esa lógica de invisibilización cierto odio sobre las mujeres que estaban visibles con los chongos que eran queridos, etc., ¿no? Las chicas travestis, vuelvo a decir, para mí conquistaron ese espacio y conquistaron con una irrupción de los cuerpos, de sus subjetividades y de su intelectualidad, digamos, ¿no? Y eso sí me parece que vino de afuera, vino desde Buenos Aires, ¿no? Las travestis de Buenos Aires, como Loana, Diana Yacayán, digamos, las últimas más importantes, ellas irrumpieron en la comunidad y transformaron el modo en que la comunidad gay y lesbiana resuelve su vínculo con las travestis. De hecho, cuando yo invito por primera vez a Loana Berkins a la Universidad Litoral, que es la primera vez que viene, había alguien del colectivo Vox, me parece, no recuerdo, Guillermo, no me acuerdo, me parece que era así, ¿no? Que era un rosarino, y entonces Loana dice, bueno, y finalmente dijo que sí, que no, y no vino a la mesa. Entonces Loana Berkins dice, es que no se quieren juntar con las trabas, eso es así, ¿no? Entonces eso era lo que sucedía. Entonces las travestis han conquistado las comunidades y han hecho de eso, así como conquistaron el vínculo con las mujeres, conquistaron un vínculo con la comunidad gay de una manera rotunda en los últimos años. Eso antes no sucedía. Había una situación de incomprensión, de invisibilidad, y además era eso, digamos, traer lo radicalmente otro a la presencia. Pero ahí, si uno pudiera hacer el corte, bueno, fíjate vos de ese momento a ahora. Es un abismo, digamos, en términos de vínculos entre las comunidades gay, lésbica y travesti, ¿no? Y trans en general. Un abismo. Y si uno incluso se pone a pensar desde el punto de vista intelectual, las formas de pensamiento más refinadas de los últimos años las han producido las travestis. Y ni los gays, ni las feministas, no, son las travestis las que han producido las formas más refinadas de pensamiento político y de activismo político en Argentina, ¿no? Y quizá a nivel internacional también. Eso entiendo yo también, es una diferencia que yo pienso que me distingue también del resto de gays que son o de mi edad o por ahí, por esa franja etaria. Yo tengo 52 años. Nosotros, cuando nació mi hija, yo ya estaba en una relación de pareja, o sea que ella nació en el 87 y yo ya estaba en relación de pareja. De manera tal que yo he criado a mi hija en esa relación. Y en un momento de la historia del crecimiento, ella vino a vivir con nosotros. Entonces éramos una pareja visible y además criando una hija. Su madre vive, existe, digamos. Pero nosotros éramos una pareja que criaba y entonces siempre nos preguntamos, pero mi pareja era su tío, ¿no?
¿Por qué quedó esa figura? Bueno, algo como el término de posible, digamos, ¿no? Su tío Héctor. De su tío Héctor, que funcionaba como padre, digamos, ¿no? Entonces ahí mi hija, teníamos una cama matrimonial, vivía con nosotros como una pareja, iba a la escuela primaria, acompañábamos toda la escuela primaria, estábamos los dos siempre como padres y además también estaba su madre, pero la cotidiana, al vivir con nosotros, la cotidiana era una forma nuestra. Ella no la cuidaba a nadie, sino que nos movíamos nosotros al trabajo, a la facultad con ella, entonces donde íbamos estaba ella y otra vez todo el núcleo de visibilidad que teníamos nosotros tenía ella también para la relación, digamos. Eso no quiere decir que no haya sido un momento costoso de mi vida cuando ella me pregunta, digamos, a los 13 años, ¿por qué no fui explícito con ella, ¿no? Sobre eso. Entonces, bueno, fue la pregunta que yo más tiempo había pensado, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando ella me pregunte qué pasa acá? Eso, ¿no? Entonces, sobre esa respuesta es que ella, y para mi manera de entender, ella tenía que descubrir y hacer visible su sexualidad. Que en ese sentido ella iba a poder entender una respuesta posible cuando la condición de la sexualidad la atraviese fuertemente, ¿no? Entonces, la respuesta rondó por eso, pero mi hija, digamos, hoy tiene 30 años mi hija, ¿no? Supo siempre quién era su padre, digamos, en función de eso, no hubo nada que ocultar más que explicitar, pero sí hubo que explicitar en su momento eso. Y entonces ella de alguna manera me reclamaba que por qué tuvo que descubrirlo sola, ¿viste? ¿No? Yo le digo, pero ¿qué sería descubrir sola sobre una vida abierta? ¿Qué sería? Que yo no te dijera, mirá, yo soy gay, yo soy homosexual, la relación con tu tío Héctor es una relación amorosa. Descubriste porque no se te ocultó nada sobre eso, ¿no? Entonces, ahí hubo un momento de tensión alrededor de los 13 años de ella reclamándome más explicitación de lo que allí pasaba. Para mí había hecho todo lo posible para que eso se explicitara. Y vuelvo a decir, toda la sociabilización donde nosotros estábamos, éramos nosotros, una pareja visible, criando una niña. O sea, todos los hijos de nuestros amigos eran amigos de ella, digamos. Donde no, ella después, eso suele ser tema de conversación, digamos, ¿no? Dos cosas, la forma de educación distinta que tuvo ella, en la medida en que ella nunca tuvo un castigo, nunca tuvo un golpe, ¿se entiende? No fue pegada, no. Entonces eso es una forma de educación absolutamente distinta respecto de sus compañeros, que los padres le pegaban, los castigaban, etc., ¿no? Ella nunca tuvo esa situación y si ella fue de alguna manera sometida a escarnio porque era criada por los vagos, digamos, ¿no? Entonces ella no recuerda que haya sido sometida a escarnio por esa situación, y que no es eso lo que estaba en cuestión, sino que lo que estaba en cuestión para ella era, vuelvo a decir, para eso de los 12 años, preguntarse que por qué no fuimos explícitos con ella sobre el vínculo ese. Y también eso quizá tenga que ver, porque, a ver, es verdad, nosotros no tuvimos una forma de ocultamiento sobre eso, pero sí uno puede decir, después de tener una pareja distinta, como tengo ahora, digamos, donde el acariciarse, el besarse, forma parte de la rutina visible, eso con mi primera pareja eso no sucedía. No sucedía que uno pueda besarse, incluso estando con los amigos, ¿no? Eso no. O abrazarse, o acariciarse, o tener una situación de estar juntos o más tocados. Eso ahora sucede en mí, digamos, y de hecho para mis amigos eso es una novedad, digamos, ¿no? Pese entonces a tener una relación que yo llamo
más íntegra, ¿no? Que tenía una relación casi completa de estudio, política. Nunca se manifestó públicamente así el afecto de tocarse, besarse, ¿no? En cambio con mi pareja actual eso sucede. Para mis padres también es una novedad. Mis padres tienen 78 años, mi papá y mi mamá tiene 73. Y es una novedad para ellos que él me abrace, me bese, ¿no? Tenga relaciones cariñosas, algo que sucede en las parejas heterosexuales, digamos, ¿no? Y entonces de alguna manera cuando recupero mis experiencias de relaciones con mujeres, esas experiencias de amor público eran una cosa distinta del amor no público que tenía con mi compañero, ¿no? Entonces eso es efectivamente un contraste distinto. Y entonces para mi hija también es una novedad que vea ahora que su padre tiene una relación amorosa más explícita y que no es una relación tan intelectual como lo era antes, y ella lo veía como más intelectual, que era una relación, vuelvo a decir, como más completa en ese sentido, y ahora ve como una relación más amorosa en términos del cuerpo, ¿no? Entonces ella también tuvo esa condición de sorpresa, igual con mi compañero actual hace ya 8 años que estamos juntos, así que es una relación también larga. Pero entonces ella tenía 22 años y ahí se sorprende de esta posibilidad. Pero también él, que tiene 10 años más, es más joven que yo, tiene 10 años más joven, menos, su propia experiencia es una experiencia distinta de la mía en función de eso, de poder mostrar sus afectos públicamente, a pesar de que la extracción de clase no es muy